Vamos a dar inicio a la actividad académica, la plática de la Sociedad Peruana de Oftalmología, que corresponde al capítulo de retina y vitrio. Para ello, el día de hoy cuento con un panel de lujo. Tenemos al doctor Vicente Morín, quien es segmentólogo, corneólogo, y que me va a ayudar con este gran panel de segmento anterior a moderar la plática del día de hoy. También contamos con el doctor Francisco Sánchez. Él es segmentólogo de México. Contamos con el doctor Lucas Aldarriaga de Colombia y el doctor Patricio Grayev de Argentina. Es un honor que hayan aceptado la invitación a participar en esta plataforma, además en una plataforma en la que me imagino no es tan común participar. Quiero tomar la idea que hace unos meses atrás un colega de nosotros utilizó para presentar su plática, que era lo que callamos los retinólogos, decía la plática. Bueno, en esta oportunidad voy a utilizar el mismo concepto, pero para decir lo que callamos los retinólogos cuando hacemos algunas travesuras en el quirófano y después necesitamos de nuestros amigos de glaucoma, segmento y córnea para poder reparar aquellas travesuras. En ese sentido, le doy paso al grupo invitado y vamos a comenzar la rueda de presentaciones con el doctor Lucas Aldarriaga. Él es subespecialista en glaucoma y segmento anterior, médico de staff de la clínica Clofán, Medellín, y jefe del servicio de glaucoma en la clínica Glaucórnea. Lucas, gracias por haber aceptado la invitación. No, Renzo, a ti de verdad que gracias a ustedes por invitarme, por darme esta difícil tarea de estudiar la retina como nunca lo había hecho. Quizás desde la residencia no tenía tanto interés, ¿no? por la retina. Bueno, y ahora poder aprender un poco, ¿no? Yo creo que con esto vamos a aprender todos sobre lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer en las próximas futuras charlas o futuras cirugías que hagamos, ¿no? Exacto. La verdad fue un reto, ¿eh? Para mí fue un reto poder darles esta charla y creo que más que hablar mal de los retinólogos ni más faltaría es aprender un poco. No, claro que sí. Yo la denominaré cuando una buena cirugía de retina induce glaucoma, ¿no? Para mí es eso. Uno siempre trata de hacer el bien, no el mal. Para empezar, entonces, vamos a definir que tenemos que tener una evidencia de deterioro del nervio óptico y una progresión del campo visual. Tiene que ser demostrado tanto por estudios estructurales o funcionales luego de una cirugía intraocular. Y van a ser muchas las razones por las cuales vamos a inducir glaucoma posterior a la cirugía de retina. Está la cirugía clásica, la de banda escleral, está aquella por vitrectomía, asociada o no a gas, silicona o por células fantasmas, inyecciones intravítreos o incluso por obstrucciones de los lumens, de las válvulas o de los MICs. Y los múltiples mecanismos que se pueden inducir glaucoma son entre ellos ángulos abiertos o ángulos estrechos, y de eso vamos a ir hablando un poquito según vayamos avanzando en la charla. Para empezar, quiero decirles que la incidencia de glaucoma, cuando los retinólogos ponen una banda escleral, afortunadamente esta técnica va un poquito más en desuso, está reservada para aquellos desgarros muy grandes, inferiores, que no toleren ningún otro tipo de tratamiento quirúrgico. Es una incidencia hasta del 4.4% y va a depender bastante de la técnica que cada cirujano utilice. Pero sí tenemos que saber que esto quizá los retinólogos no lo hacen, es que nos enfocamos mucho en la retina y olvidamos qué factores de riesgo tiene este paciente. Si este paciente tiene ángulo estrecho preexistente, si no, si tiene quizás una edad avanzada, si está tomando medicamentos o está aplicándose algún medicamento.
para poder así tener en cuenta si esas bandas van a ser o apretadas o no apretadas, o anteriores o posteriores, porque realmente la incidencia varía y según todos los estudios varían hasta a tener hasta mayor de 30 milímetros de mercurio eh, después de una cirugía de estas, o sea que es bastante alto, ¿no? Y generalmente esos inducciones de daño o bloqueos de los cierres angulares es porque las venas vorticosas, que para nosotros son muy importantes porque drenan a través de la malla trabecular, a través del canal de Schlemm, a través de las venas episclerales, si esas bandas están anteriores o muy apretadas, pues aumentan directamente la presión capilar en el cuerpo ciliar. Esto hace que se aumente esa presión, hace que se inflame, que se edematice y que se rote, lo cual lleva a cierres angulares. Entonces los mecanismos son doble, cierre angular y aumento de la presión venosa episcleral. Entonces es muy importante que aquí los retinólogos sepan qué tanta fuerza hacer, qué tanta distensibilidad tiene ese ojo. Si es muy miope, generalmente lo es, va a tener más incidencia de que esos procesos ciliares se roten hacia anterior. Afortunadamente, la mayoría de estos glaucomas inducidos mejoran con terapia médica en el 85%, la mayoría resuelve espontáneamente y la mayoría resuelve con cicloplégicos, esteroides y a lo mejor algún inhibidor de la producción de humor acuoso. Si de pronto esto no mejora, pasamos a algún tipo de terapia que junto con la terapia médica nos puede ayudar, como es la iridoplastía, sobre todo para hacer retroceder un poquito ese iris y evitar ese cierre angular inducido que puede ser, como decimos, por edema, pero que en pacientes muy seleccionados no toleran ni siquiera esas subidas de presión intermitentes o esas fluctuaciones. Pero y definitivamente las cirugías son las más raras, son las que menos se usan en este caso, y solamente se reservan, o en el caso mío, lo reservo solamente cuando es no controlado con terapia médica o láser. Aunque antes de determinar si es quirúrgico o no, es bueno saber junto con el retinólogo, y por eso es que hay que tener una muy buena empatía o muy buena comunicación con retina, para saber si de pronto esa banda fue muy apretada o fue muy desplazada, bien sea muy posterior o bien sea muy anterior. Ahora seguimos a la segunda, que quizás es la que más se hace, que es las vitrectomías posteriores. El 35% de los pacientes llegan a tener presiones mayores a 30 milímetros de mercurio en las primeras 48 horas postquirúrgicas. Es un aumento de presión muy importante. Afortunadamente, estas presiones, la mayoría de los pacientes lo toleran. Sin embargo, hay que tener en cuenta el estado previo del nervio óptico. Es importante eso porque esta cirugía es la tercera cirugía más frecuente en oftalmología. No sé si los retinólogos tienen otro dato, pero en todo lo que encontré es más o menos la tercera cirugía más frecuente. O sea que no es raro que hagamos vitrectomías. Y adicional es porque nuestros pacientes de glaucoma tienen hasta de 4 a 12 veces más desprendimiento que la población normal. Esto puede ser inducido de pronto por síndromes pseudoexfoliativos, por síndromes de dispersión pigmentaria o por ser pacientes miopes, ¿no? Recordemos que los miopes tienen más incidencia de glaucoma. El uso en algunos casos de mióticos ya se están en desuso, o cirugías previas de glaucoma hacen que tengamos más desprendimientos. Por tanto, no es raro que nuestros pacientes tengan desprendimientos de retina. Lo que sí es muy importante es que para nosotros ese aumento de presión y esas progresiones en nuestros pacientes por cambios mínimos, sobre todo en las concentraciones de oxígeno, así no sea por aumento de presión intraocular, que ahorita les voy a dar un dato sobre eso, así la mayoría de esos daños en la retina y en el nervio óptico sean por estrés oxidativo y por aumento de las tensiones de oxígeno, porque esa tensión de oxígeno se convierte en peróxido de oxígeno, y eso al futuro nos va a dañar tanto la malla trabecular como nuestro nervio óptico. Sí que es importante tener en cuenta los aumentos y las fluctuaciones de presión durante la cirugía. Generalmente esas presiones que los retinólogos usan, y lo investigué contra retinólogos distintos de la clínica, ellos son muy juiciosos, o al menos es lo que me dicen, que no, que utilizamos presiones bajas de la botella, una botella bajita, esto hace la conversión automática, entonces estamos entregando una presión intraocular entre 25 a 30 milímetros de mercurio. Pero si bien es cierto eso, tenemos que tener en cuenta la duración de la cirugía, qué procedimiento se hizo, si fue combinado o no,
y sobre todo si al paciente que le estamos haciendo la cirugía se asocia a ángulos abiertos o si es pseudofaco o fáquico, ¿sí? Porque esto va a tener un importante efecto sobre nuestro ojo. Total, si estamos haciendo una cirugía vitreoretinial y tenemos un paciente con diagnóstico previo de glaucoma, ya diagnosticado, viene con tratamiento, es pseudofáquico, ¿sí? Ese paciente va a tener mucho más riesgo de daño. Y este es el típico caso que yo tenía un paciente mío con glaucoma, tenía unos campos visuales, lastimosamente no lo tengo los previos aquí, pero tenía esto que era un agujero lamelar. Un agujero importante, yo se lo remití al retinólogo para mirar qué podíamos hacer con ese agujero. El retinólogo, pues, claro, hombre, no, vamos a tratarlo. Lo tratamos, ¿no? Se trató. El agujero está con tendencia al cierre, esto solamente es de hace 3 meses. Sin embargo, ya tengo un nervio óptico. El paciente dice que después de la cirugía de retina no ve bien. Ya hay una neuropatía óptica isquémica anterior con una pérdida casi completa del campo visual en los 10 grados. Y decía, yo entré viendo y salgo sin ver. Claro, eso es en parte por esos cambios de la concentración de oxígeno, por el aumento del peróxido de hidrógeno y adicional, porque esas pacientes con glaucomas avanzados ni siquiera nos van a tolerar esos 30 milímetros de mercurio. ¿Qué paciente operar? Yo prefiero que un paciente me vea 20-40 con una mancha en el centro a que pase a 20-400 y a duras penas me vea un movimiento de manos, si es el caso. Entonces, no solo es operar, sino que cuándo operar. Es muy importante, ¿no? Cuándo no operar. Entonces, en general, mantener presiones bajas, alturas de botella muy, muy bajas y unas técnicas quirúrgicas muy depuradas, muy rápidas para evitar estos wipeouts que nos hacen. En general, el tratamiento, cuando los pacientes ya están con glaucoma demostrado, el algoritmo ya con un algoritmo normal, ya ha demostrado que les sirva, pero si no sirve, entonces la cirugía en estos pacientes llegan a tener hasta el 11%, bien sea si es por gas, por silicón, por bloqueo pupilar, que hay que hacer la membranectomía, son los trombos de fibrina, el factor del activador plasminógeno. En total, los implantes son los más raros, es la minoría, y ya realmente cuando se llegan a usar, pues funciona muy bien porque reducen hasta el 60% de las veces. Pero cuando esa vitrectomía se asocia a gas, en este caso, esas incidencias aumentan dramáticamente. Si utilizamos un 6, aumenta hasta el 60%. Si no está una concentración adecuada, recordemos que los gases, y los retinólogos pues lo saben mucho mejor, hay que diluirlos y saberlos diluir. Y quizás esa es la parcial más importante, saber estar seguros de que la dilución sí sea y que el instrumentador nos lleve el recambio tal cual, cuántos centímetros hemos aplicado, porque a veces se olvida o uno no está atento a eso y se puede sobreinflar o dosificar ese gas. Entonces, esto lo hicieron el Silicon Study Group, desde hace muchos años ya determinó esto, pero adicional, además de esa incidencia que se incrementa, los factores de riesgo son fundamentales. La edad avanzada vuelve y juega, el paciente que tenga glaucoma previo también juega, el uso de C3F8 quizás es un poco más riesgo con las cosas adecuadas. Entonces, esa es básicamente la causa, y las causas son, en general, es porque nos encuentra un paciente más rápido, un bloqueo pupilar más rápido. Entonces, antes de hacer vitrectomías con gas o silicón, ojalá saber que ese ángulo cómo está, para saber qué riesgo tengo, y si ese riesgo se beneficia o no de ponerle incluso mucho menos gas, o incluso tratar ese paciente, bien sea con acetazolamida, o bien sea reforzar el tratamiento antiglaucomatoso, y quizás verlo ese mismo día o a las pocas horas de la inyección del gas para determinar que realmente nuestra presión esté bien. Si la elevación de presión es sin cierre angular evidente, se maneja comatoso tópico potente. Ahora, si la elevación es por cierre angular después del gas, entonces iridotomía, válvula. Entonces, aquí 3 cosas. 1, estar cuidadoso con la concentración. 2, cuidadoso con el volumen que se aplica. 3, evidenciar si tiene glaucoma de ángulo estrecho previo o no. 4, verificar si se beneficia o no de algún tipo de antiglaucomatoso previo. Quizás las últimas 2 cosas es enseñar al paciente que no puede hacer cambio
de altura, ojalá más allá de 500 metros en el aplicado, y evitar la posición supina también evita la anteversión del diafragma. Ahora, si la vitrectomía se hizo con silicona, la silicona que no sea de un peso molecular diferente. Los pesos moleculares de la silicona influyen demasiado en el desarrollo de un glaucoma, sobre todo el glaucoma de ángulo estrecho, que es la gran mayoría. Silicona de 5000 centistrokes, quizás hay un menor. Cuando utilizamos la vitrectomía más silicona, ojalá utilizar siliconas de 5000 centistrokes, estas reducen el riesgo de emulsificación, reducen el riesgo de hipertensión ocular, porque estos con silicona aumentan más del 30%, 30 milímetros de mercurio, más del 45%. Imagínense un glaucomatólogo, que para nosotros es muy importante, 2, 3 milímetros, para nosotros es una barbaridad. Ahora, pensar que se nos va a aumentar en más de 30 milímetros de mercurio, un paciente con diapío target es de 10, pues para nosotros es un desastre. Es como si no estuviera tratado nunca. Y la incidencia con silicón puede subir hasta el 56% en los primeros 8 meses. Adicionando que si tiene unos factores de riesgo, como son los glaucomas nuevamente preexistentes, si es afáquico, si es diabético y si tiene silicona en cámara anterior o tiene algún antecedente de retinitis. Entonces, miren que siempre los factores de riesgo son los mismos. Edad avanzada, glaucomas previos, afáquico o diabetes mellitus. Todas esas cosas hacen que nuestras presiones puedan subir más. Pero adicional, si utilizamos silicona, ahora, importante, quizás es fundamental porque la silicona tiende a bajar o tiende, mejor dicho, a subir y el líquido se nos puede quedar posterior. Entonces esa es la vía de escape del humor acuoso que se sigue produciendo, porque se sigue produciendo de todas maneras humor acuoso. Esa es la forma de escape, ¿de acuerdo? Esto es simplemente el tema es cuando se emulsifica la silicona, es quizás un poquito más difícil porque hay que retirar la silicona y si bien no se puede retirar la silicona, hay que tratar de poner una válvula, ojalá inferior. Y ese es uno de los temas más importantes porque a veces inferiormente nuestra conjuntiva tampoco da para que sea puesta a nivel inferior, ¿no? Y ojalá esa válvula sea no valvulada. Hablábamos de la toxicidad, que ojalá retirar ese silicón en los primeros 6 meses para evitar la toxicidad retinal, corneal y la obstrucción de los dispositivos. E incluso para nosotros con silicón es más difícil hacer el seguimiento con OCT y la densidad vascular que se puede alterar debido a una apoptosis o una fototoxicidad exagerada de las células ganglionares. Por tanto, la recomendación, al menos, es dejar el silicón lo que menos se pueda. Y en cuanto a las inyecciones intravítreas, es hasta el 6%, va a depender mucho de las dosis, de la cantidad, del medicamento. Podemos tener presiones inmediatas hasta de 44 milímetros de mercurio que se regula en los primeros 6 meses, ¿de acuerdo? Y va a depender mucho del tipo de silicona que se utilice, de intravítrea que se utilice. El Lucentis hasta un 3%, el Eylea hasta un 7%, el Avastin hasta un 9%, el Osurdex hasta un 24% de los pacientes, y ni qué hablar del Kenacor, que hasta el 40% de los pacientes llegan a tener presiones mayores a 25%. Por tanto, siempre el manejo médico es terapia, tratar de aplicar o dar medicamento acetazolamida oral previo a la inyección. Esto reduce drásticamente las presiones intraoculares post-inyección y valorar en la minoría de los pacientes cirugías filtrantes. Y lo último son las obstrucciones de los dispositivos realizadas por las vitrectomías, que pueden ser ahorita los MIGS, que es más grande que las válvulas que se pueden obstruir también, incluso los MIGS, que son bien pequeños, hasta de 50 micras, imagínate si no se van a obstruir. Por tanto, la cirugía de glaucoma vitreoretiniana tiene múltiples influencias sobre el glaucoma. En caso de utilizar los implantes valvulares con banda es quizá lo más difícil, los riesgos, la fibrosis, tratar de hacer algunas modificaciones de la válvula de Velbert, hacer de pronto el Shockett's procedure, que es utilizar esa banda para hacer como reservorio, sin embargo hay muchas oclusiones, hay muchas efusiones e hipotonías. Y algunos mensajes para llevar a casa es quizás evaluar el estadio de glaucoma previo, la cirugía, tener los resultados previos, usar mínimas presiones y la altura de botella baja y por un corto periodo de tiempo, tratar de no sobrellenar y usar concentraciones idóneas de silicona y gas, llevando el paciente más bien a estar hipotónico y por un máximo de 6 meses cuando utilizamos el silicón. El gas, ojalá utilizar un SF6, obviamente según cada caso.
tratar de que los pacientes utilicen algún tipo de medicamento previo a la cirugía, bien sea cetosuramida o bien sea Critantec, y el retiro o la punción de gas y silicón, en algunos casos asociado a las válvulas inferiores. Muchas gracias. Espectacular, Lucas, espectacular la plática. La verdad es que me has hecho aterrizar varias cosas que no tenía en el tintero. Quería, porque entiendo que vas a tener que retirarte antes de acabar toda la actividad, pero no quería que te vayas sin hacerte algunas preguntas que me ocurren a mí en mi día a día. Tú sabes que los retinólogos a veces ponemos, sobre todo pasa mucho en los hospitales públicos, que resolvemos el desprendimiento de retina, llenamos el ojo de aceite y luego el paciente se pierde por alguna razón y a lo mejor no viene al retiro del aceite a los 6 meses, a los 7 u 8 meses y no se puede perder 2, 3, 4 años. Pero resulta que el paciente viene con presiones muy, muy altas, presuntamente por el tema del aceite. Y entonces me ha pasado que yo he enviado a este paciente al departamento de glaucoma, digamos, en la búsqueda de que ellos, a través de algún mecanismo de drenaje, resuelvan el tema de la presión, y ellos a su vez me devuelven el paciente y me dicen, mira, no, primero retírale el aceite. Y entonces, si entramos siempre en una duda existencial en qué cosa es primero, la colocación del tubo valvular para controlar la presión o el retiro del aceite, porque yo tengo la sensación que cuando yo retiro el aceite, en la mayoría de los casos, mi retiro no controla la presión intraocular elevada. ¿Qué tienes que decirme al respecto? Ese es muy interesante porque realmente la silicona cuando va a depender de varias cosas. Lo primero es que si esa silicona estuvo en contacto en cámara anterior o no. Porque si estuvo en contacto en cámara anterior, el retiro de la silicona no va a solucionar el problema de la hipertensión, porque ya hay una trabeculitis, un daño de la malla trabecular. Eso es lo primero. Entonces, saber si estuvo en contacto en cámara anterior o no. Si no estuvo en contacto en cámara anterior y el paciente no se le puede retirar el silicón, porque puede pasar que no se le pueda retirar, exacto, sí o sí las válvulas van a controlar entre un 65 y un 75%. Ahora, siempre válvulas inferiores, y no importa si no le ha retirado el silicón, ponle la válvula. El paciente se va a quedar ciego es para presiones altas. Ponle la válvula, no importa, después mirarás cómo le retiras el silicón, pero pónsela, bájale la presión como dé lugar. Eso sí, evita a toda costa que ese silicón te llegue a cámara anterior, que si te llega a cámara anterior vas a tener otro problema distinto, vas a tener inflamación, vas a tener hipopio inverso, vas a tener trabeculitis, vas a tener Tyndall. Entonces al final no vas a saber si es por la válvula o si es por el silicón que tiene la inflamación. Entonces yo siempre trato es, póngale la válvula, no importa, si necesita 2 válvulas, póngale 2 o 3 o 4, pero si no hay necesidad y posteriormente hablar con el retinólogo, hombre, ¿qué es lo ideal? Que el silicón no se quede más de 6 meses. Punto. ¿Qué es lo ideal? Utilizar silicón de 5000 centistroke. ¿Qué es lo ideal? No sobrellenarlo. Pero si no se puede hacer lo contrario, ponle la válvula. Claro. Pregunta chiquitita. Y lo otro, sí, ni una trave, ni nada más te va a funcionar. Ni los procedimientos ciclodestructivos, ni nada de lo nuevo va a solucionar el problema excepto una válvula. Me acabas de quitar la pregunta. O sea, digamos, trave no. No, porque la fibrosis que vas a obtener con eso va a ser muy alto. Además, el silicón, a pesar de que si el paciente es pseudofágico, algunas mínimas partículas sí que se van a pasar. Eso se va a ir por el ostium de la trave. Y eso es, así sean mínimas partículas, te va a generar una fibrosis. Hombre, ¿que lo puedes hacer? Pues claro, lo puedes hacer, no pasa nada. O sea, si no hay nada más, hazlo, ¿ya? Pero si tienes una válvula a mano, preferiblemente la válvula. Una pregunta que ha hecho el doctor Pedro Muro en redes y voy a acompañarla de una pregunta. Cuando ponemos inyecciones intravítreas hay 2 conceptos que manejamos, digamos, no muy claro. Uno es que el volumen que tú inyectas en el momento de la inyección podría causar un pico transitorio de presión. Mi pregunta es si esos picos transitorios podrían tener algún impacto de largo plazo. Y lo otro es que si tú recomiendas hacer, tú decías hace un rato, utilizas cetazolamida
Y yo barajaba en mi cabeza la idea de repente hacer una paracentesis, por ejemplo, en esos pacientes que vienen con glaucoma neovascular y queremos colocar antiangiogénico, y no hemos reparado que ese paciente ya por su glaucoma neovascular de repente está manejando presiones de 30 y 35 o 40, y no es lo mismo ponerle un volumen a un ojo que ya tiene 40 milímetros de mercurio que un ojo que maneja presiones menores a 20. No sé qué opinas al respecto. Ok, lo primero es, yo sí que tiene repercusiones, va a depender mucho del daño del glaucoma, del nervio, por eso es importante verificar qué nervio tienes antes de inyectar. Si tienes una excavación de 0,9, no es lo mismo una excavación de 0,7. Y sí que afecta las fluctuaciones, unas pequeñas incrementos de presión de 1 hora, de presiones de 35, de 40 milímetros de mercurio, sí que te va a afectar. Por eso es, para mí, ¿qué importa? Dale la acetazolamina antes a todos los pacientes. Una pastillita, a no ser de que tenga falla renal, falla hepática, dásela como protocolo. Una pastillita y ya está. Los neurólogos utilizan la acetazolamina por años para la hipertensión endocraneana idiopática. Por años, no pasa nada. Ahora, una pastilla, por Dios. Ahora, ojo, con los viejitos, con falla renal y falla hepática, ¿no? Que no los vayamos a cargar. Pero yo le daría a todos acetazolamina una vez y a lo mejor reforzaría el tratamiento antiglaucomatoso. La punción si tienes un neovascular y tienes periodos de 40 y lo vas a inyectar después de esa punción en cámara vitrea, en cámara anterior, perdón, y le vas a hacer punción en vítreo, hay que tener cuidado porque las descompresiones generan una vasodilatación refleja y te va a sangrar y vas a tener otro tipo. Ahora, nunca se debería aplicar una inyección a un paciente que tenga presiones de base mayores a 30. Nunca. O sea, ahí, porque generalmente las presiones oculares altas te van a llevar a oclusiones de vena, oclusiones de rama, y es la causa la presión ocular alta. Entonces, aplicar inyecciones en pacientes con presiones de base altas no tiene ningún sentido. Baja la presión, controla la presión, cirugía, medicamentos, como quieras, antes de aplicar la inyección. Súper interesante. Una última pregunta y no te molesto más. ¿Qué hacen cuando los retinólogos hemos puesto un cerclaje escleral y nuestro paciente necesita una válvula de drenaje? ¿Cómo manejas ese escenario, ¿no? Porque nosotros reconocemos que deshacemos la conjuntiva a la hora de colocar la banda. Muchas veces se genera mucha fibrosis y además no queda espacio, creo yo. Es difícil. Y la verdad, los implantes valvulares en los pacientes que tienen cerclajes es muy difícil, hay que hacer algunas modificaciones. Quizás la forma más fácil es, si tienes a mano una Velbert en vez de una Ahmed, es mejor una Velbert, porque es menos ancha, es menos alta, pero es más larga. Entonces ahí tienes el problema, y lo que sí puede hacer es cortarla, como vemos aquí en este dibujo. Se puede cortar al lado y lado y se puede poner sobre la banda. Ahora, el tema de la conjuntiva sí que es difícil porque normalmente hay fibrosis, adelgazamientos esclerales, el espacio es poquito. Entonces, ahí siempre tienes que entrar a mano y tienes que tener, antes de entrar a la cirugía, tienes que tener una membrana amniótica pedida, tienes que tener ojalá algo de mitomicina, tienes que tener una válvula adecuada y saber que esa válvula la puedes poner o bien sea sobre o bien sea debajo. No hay ningún estudio que te diga que es mejor por encima de la banda o por debajo de la banda. Ella es más a gusto del cirujano. Sin embargo, siempre el cierre de la conjuntiva es difícil, entonces nunca hagas las peritomías muy hacia el limbo, sino más bien las peritomías bien posteriores, que normalmente posteriores es más robusta la conjuntiva, evita traccionarla para que no generes una tosis secundaria, ¿no? Pero se puede, claro que sí. Extraordinario. Muchísimas gracias, Lucas. No sé si alguien de los invitados o tiene alguna pregunta, algún comentario. Antes de que se vaya, aprovechenlo porque sáquenle todas las dudas, porque está realmente impresionante. Muy buena la charla, ¿eh? Señores retinólogos que están por ahí. Yo quiero, Vicente. Dale, Francisco. Yo quería preguntarle al doctor Lucas su opinión de considerar la subciclo fotocoagulación hoy en día sobre las válvulas en estos pacientes difíciles. Bien, Francisco. Buenas tardes, doctor Francisco. Muy buena pregunta. La verdad, mire, yo creo que el láser subciclo, bien sea el de Iridix o bien sea el de Quantel, cualquiera de los dos, tiene indicación siempre y cuando nuestro ángulo
sea un ángulo estrecho, no tengamos un bloqueo, no tengamos una trabeculitis previa. Yo creo que sí que está indicado. Va a depender de varios factores. El primer factor es estado del glaucoma o estadio del glaucoma, el que tengas. 2, el apio target que tú quieras manejar. Evidentemente, una subciclo nunca te va a bajar una presión a 9, a 10, a 11, ¿de acuerdo? Entonces va a depender mucho de qué pio target tú quieras. Tercero, va a depender si estás con terapia médica máxima o todavía no, porque si no tienes terapia médica máxima, sí que le puedes agregar un cuarto medicamento o un tercer medicamento y asociarlo a un láser subciclo. Y quinto, y quizás lo más importante en nuestros países, es si el paciente vive en ciudad o vive retirado, ¿no? Porque si le haces un láser subciclo, te funciona muy bien por un mes, pero el paciente va a volver a los 6 meses, cuando a lo mejor ya no tengan su seguimiento adecuado y nuestro paciente se perdió 5 meses con presiones de 30, pues a lo mejor no es muy bueno. Entonces yo reservaría el láser subciclo para glaucomas leves a moderados, presiones pio target no muy bajas, pacientes que yo pueda todavía modularle nuestro medicamento tópico. Y quinto, se lo haría a pacientes que vivan en ciudades, no a pacientes rurales. Gracias. Súper bueno. Bueno, muchas gracias, Lucas, por haber participado. Y continuando con la actividad, gracias. Continuando con la actividad, ahora sí, presento por segunda vez al doctor Francisco Sánchez. Gracias, Francisco, por acompañarnos. Él es mexicano, subespecialista en segmento anterior y córnea, posgrado en córnea y refractiva en Tufts University School of Medicine y en el New England Eye Center, director médico de Nova Vision Laser Center. Gracias, Francisco, bienvenido y la platea es tuya. Renzo, muchas gracias. Agradezco a la Sociedad Peruana de Oftalmología este espacio y a ustedes por su tiempo. Y primero que nada, pues mis respetos y mi admiración a los subespecialistas de retina. Yo creo que es la parte más importante del ojo y sin esta área anatómica, pues no tendría sentido todo lo que hacemos como oftalmólogos. No obstante, pues me voy a concretar durante estos minutos a platicar qué es lo que pasa con la cirugía de retina y cómo complica o cambia algunas de las cosas como cirujano de córnea, catarata, refractiva y segmento anterior. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, primero que nada, el aceite de silicón en la cirugía vitreoretiniana, su introducción data desde antes de 1960. Este oftalmólogo de origen alemán, Paul Anton Sievis, pues muy curioso este hombre porque él era oftalmólogo pediatra, no era retinólogo. Y estuvo vagando en los Estados Unidos después de la Primera Guerra Mundial y llega a la Universidad de Washington cuando es en donde él empieza a considerar el empleo del aceite de silicón en los años 60, a principios de los años 60. Hace su primer reporte en el Archives of Ophthalmology en 1962, donde reporta al primer grupo de pacientes donde utiliza el aceite de silicón como un método de taponamiento intraocular antes de que surgiera la vitrectomía parsplana. Yo creo que estos eran verdaderos héroes o cirujanos porque en una mano tenían el Skepens, en el otro hacían una punción con el cuchillete Von Graf y metían una cánula 20 y con la misma cánula posicionaban o reposicionaban la retina e inyectaban el silicón. Entonces yo creo que estos eran verdaderos héroes o verdaderos cirujanos a como hoy en día se hacen las cosas. Paul Anton Sievis es pionero en el manejo del vitrio y la cirugía de experimento de retina y introduce el aceite de silicón como un instrumento de disección hidráulica para separar las membranas de la retina y permanece hoy 50 años después como un sustituto del vitrio para generar taponamiento de la retina. En los últimos, hace unos años, la Academia Americana de Oftalmología clasifica a Sievis entre los 100 oftalmólogos más influyentes del siglo XX. En aquel momento, su primer reporte de cuáles eran las indicaciones del silicón en los 60, pues era dirigido para pacientes previamente rechazados por mal pronóstico, pacientes descartados que tenían ya varios intentos de cirugía, casos con cuerpos extraños no magnéticos como latón y el cobre, y pacientes con hemorragia intravítrea grave. Oye, en su grupo de pacientes... Te voy a interrumpir tantito. No está corriendo la presentación.
¿No está corriendo? O sea, le pusiste, abriste el PowerPoint, pero no lo abriste. Mira, ¿Sí está? ahí está. ¿Ahí está? ¿Ahí Así de está? que nos estás contando. Ahí, si le puedes dar, abrir la pantalla como modo presentación. ¿Ahí Abajo. no se ve? ¿No se ve ahí? Sí, sí se ve, pero se ve en pequeño. En pequeño. Entonces déjame ver. Escape. No, nomás dale en... No sé, es que la amplío y es cuando dices que no se ve. Abajo a tu derecha. Ahí está, dale. Es que aquí la modifico. Ah, ya. Listo. Entonces, comentaba aquí, entonces no se habían visto las imágenes, Chente. No se estaba viendo nada. Yo dije, oye, qué Perfecto, buena bueno. memoria tiene, qué buena memoria tiene Pancita. Me dejaste impactado. Perfecto, bueno, entonces, pues comentaba que para mí estos eran verdaderos cirujanos o eran muy hábiles, porque con una mano tenían que tener el esquepes y la lupa, y con la otra funcionaban con el cuchillo de Von Graf y metían una aguja calibre 20 para introducir el silicón, y la misma aguja era la que reposicionaba la retina, y ahí iban inyectando poco a poco el aceite de silicón. Entonces, pues realmente deberían ser muy hábiles para poder hacer este tipo de maniobras. Sibis fue el que introduce el silicón para el manejo del vitrio durante la cirugía de retina y su introducción es como un instrumento de disección hidráulica para separar las membranas de la retina y permanece hoy en día como 50 años después como un sustituto del vitrio para tamponamiento de la retina. Hace unos años la Academia Americana de Oftalmología lo clasifica a este brillante alemán entre los 100 oftalmólogos más influyentes del siglo XX. En aquel momento las indicaciones del silicón en los 60 eran pacientes previamente rechazados por mal pronóstico, pacientes con múltiples cirugías previas con pobre pronóstico quirúrgico, ojos con múltiples cuerpos extraños no magnéticos como el atono y el cobre y pacientes con hemorragia intravítrea grave. En su grupo de pacientes, la mayoría eran áfacos, estos ojos no desarrollaron la presión intraocular elevada, presentaban nubécula endotelial donde el silicón contactaba la córnea y como se conoce hasta hoy en día, los cambios refractivos en ojos fáquicos podían requerir una corrección hipermetrópica de 3 hasta 7 dioptrías y un astigmatismo moderado. Oye, entonces, nuestras preguntas por acá, si puedes volver a compartir, es que mira, la presentación te explico, se ve en pequeño. A ver, salte de compartir la pantalla y vuelve a poner. Ok, la salgo. Ver, salir. Y la vuelvo a poner. Pone ahí compartir pantalla otra vez, la presentación. Es que sabes que se va a este modo, ¿verdad? Quizás le voy a quitar aquí que... A ver, dame un segundito. Se ve todo en pequeño. Ya te entendí. Entonces, mi hija sabe hacer esto. Pues solo que la pase sin abrir la presentación. Nada más aquí. A ver, ponle. Abre tu presentación, ya está abierta, ¿ya? Sí, está abierta, pero cuando la abro, me imagino que se va pequeñita. Ah, ya está. No, sigue estando pequeña, ¿verdad? Sí, sigue estando pequeña. A ver, sugerencias, cambiar pantalla. Ahí. Pero ¿Ya no se ve? Todavía. No, tienes que compartirla antes. A ver. A ver, aquí le pico. Y se vuelve a hacer así. ¿Y tú la sigues viendo, chica? Yo realmente no estoy viendo nada más que tu cámara, ¿eh? Me sale como si no estuvieras compartiendo. A ver. Ahora sí. Ahí se ve. Pero cuando la abro es que dices que se ve pequeña. Ya es lo mayor que se ve. Sí, se ve pequeñita. Entonces la dejo mira, mejor que se vea así, ya de plano. ¿Ya la dejo así? Sí. La dejo así. Sí, pero sí, fíjate, que cuando le estés dando... Sí avanza. Que esté avanzando, porque luego estás hablando y ya no sabes, ahí se ve. Pero nada, fíjate que... Vamos a dejar así porque no está aquí mi hija que le sabe cómo le hago para... Ok, la vamos a dejar así entonces. Yeah. Bueno, solamente entonces, hay que chequear que avance. No, chécate que vaya avanzando lo que estás diciendo, que se vea en la presentación. Sí, ándale. Sí, ya, ahí está, perfecto. Ok, entonces
En esta presentación, pues quisiera platicar acerca de algunas controversias sobre los métodos de taponamiento retiniano y las posibles consecuencias a nivel de la córnea. Debemos analizar si el SF6, el C3F8 o el aceite de silicón causan daño corneal. ¿Cuál es el riesgo de daño corneal por los métodos de taponamiento? ¿Cuáles son los mecanismos de daño endotelial corneal? Y si los lentes de silicón en cirugía vitreoretinana, en donde se emplea aceite de silicón, tienen alguna indicación. Bueno, vamos a hablar acerca de algunos documentos que evidencian o soportan que el silicón sí daña el endotelio. Este es un resumen del Estudio Nacional Colaborativo de los Estados Unidos sobre el estudio del silicón, el reporte 7, donde se analizaron las anomalías corneales y el aceite de silicón. En este caso, 232 ojos con vitrectomía por BRP fueron analizados y se consideraron exclusivamente 172 ojos con vitrectomía previa y BPR que recibieron al azar SF6, C3F8 o aceite de silicón y se consideraron como complicaciones o anormalidades corneales la presencia de edema epitelial y estromal, opacidad corneal, queratopatía en banda o la necesidad de trasplante de córnea. La incidencia de anomalías corneales a 24 meses, pues primero que nada, en este estudio colaborativo se quedaron sorprendidos porque no hubo diferencias significativas entre los tres grupos, alrededor de entre el 26 y el 27 y 28% de todos los pacientes en todos los grupos presentaron anomalías corneales. Y como factores pronósticos fueron la afaquia o pseudofaquia, presencia de novazos en el iris, la reintervención, la ausencia de intercambio líquido-gas, el contacto corneal con el aceite de silicón y el Tyndall o FLAIR. También se analizaron en un análisis multivariable los factores pronósticos e independientes y cuáles eran los riesgos relativos. El factor más importante fue neovasos en el iris con un riesgo de 13.1 de poder tener complicaciones a nivel corneal, la faquia y la pseudofaquia 3.0, inflamación en el acuoso 5.4, reintervenciones 3.4 y las anomalías corneales se correlacionaron con mala agudeza visual e hipotonía. Este es otro artículo en donde se analiza de manera retrospectiva 50 ojos que fueron sometidos a la cirugía vitreoretiniana, en donde la permanencia del silicón estuvo en promedio 54.5 meses a 58.6 con una mediana de 30 y en un rango de 12 meses a 276 meses. Sumamente largo el periodo de establecimiento de permanencia del silicón en el ojo humano. En estos pacientes a largo plazo se observó queratopatía en banda el 8%, descompensación corneal el 12%, rubiosis el 14%, neuropatía óptica el 28% y el 40% de los pacientes lograron una visión ambulatoria. En este otro artículo se analiza el daño, se hace una evaluación del daño de las células endoteliales después de cirugía vitreoretiniana con los distintos sustancias que pueden hacer un tamponare. Entonces, en este caso, el daño endotelial puede ocurrir después de la cirugía vitreoretiniana, tanto en taponamiento con gas como en silicón. Varios artículos demuestran que no hay diferencias significativas, tanto uno como el otro pueden generar daño corneal. Un hallazgo que se encontró en este reporte es que los ojos con cirugía de catarata previa son más vulnerables a la pérdida endotelial que los ojos fáquicos, lo cual sugiere un efecto protector del cristalino. Y la tasa de daño endotelial fue 3.8 para el SF6 fáquico, 8% en el ojo áfaco con SF6 y el silicón en ojos fáquicos fue el 4.6% que presentaron daño corneal. ¿Cuáles son los mecanismos del daño al endotelio corneal? Pues en este estudio, en este análisis, en un hospital en Japón, en un hospital universitario en Japón, en cultivos celulares de endotelio lo juntaron con el aceite de silicón.
y encontraron que en cultivos celulares de endotelio corneal, el aceite de silicón provoca una reducción en su proliferación, muerte y apoptosis. La queratopatía asociada al aceite de silicón puede estar atribuida a efectos citotóxicos directos por la tensión superficial del silicón, y la toxicidad también pudiera ser debida a una barrera, en este caso por el aceite de silicón, para la nutrición del humor acuoso hacia la córnea. Vamos a ver. No obstante, también existe evidencia científica. Este paper es muy reciente, de Tomita y Takano, también en Japón, en el cual ellos analizan el estatus de las células del endotelio corneal en presencia del aceite de silicón en la cámara anterior. Y esta es una evidencia que rechaza que el daño del endotelio sea por el aceite de silicón. Ellos manifiestan que pudieran existir algunos otros factores como responsables del daño a nivel del endotelio corneal. En su grupo existió una disminución promedio del conteo de células endoteliales del 7.6%, muy similar al que se puede encontrar en cirugías con núcleos moderados o altos en facomulsificación. Ellos, el único factor que encuentran que tiene alta correlación entre el periodo de retención prolongado de taponamiento de aceite de silicón con una tasa de densidad o una reducción en la tasa de la densidad del conteo de células endoteliales. Pacientes que tienen más de 12 meses de taponamientos con aceite de silicón sí presentan, es el único factor que presenta riesgo de que caiga el conteo endotelial, pero no encontraron correlación entre el aceite de silicón en la cámara anterior bajo gonioscopía, con áreas de contacto o el estado del cristalino. Este paper concluye que sus hallazgos sugieren que la presencia de aceite de silicón en la cámara anterior no daña directamente el endotelio corneal. Estas son unas imágenes de este paper donde se observa el silicón por gonioscopía, donde se ven pequeños micro burbujas a nivel del ángulo caramelular. En la fotografía al centro, la C es la observación clásica que normalmente podemos observar con lámpara hendidura. Existe otra forma en la cual se puede agrupar el silicón con apariencia fina o granular, que se le denomina un pseudohipopion superior, y pues también podemos verlo llenando toda la cámara anterior cuando se hace la extracción del mismo en el microscopio quirúrgico. Pues en este paper estos colegas no encuentran que el aceite de silicón a menos de 12 meses pueda ser directamente el factor causal del daño en el endotelio corneal. Ellos encuentran esta relación en este paper acerca de las características biológicas del líquido de silicón o del aceite subsilicón y su diferencia en algunos humores del ojo humano. Hacen análisis tanto en el humor acuoso como en el humor vítreo. Este estudio fue realizado en el Departamento de Oftalmología de la Universidad de Nagoya en Japón, y ellos analizan el humor acuoso y el vítreo de pacientes con taponamiento de aceite de silicón, el cual contiene concentraciones elevadas de citoquinas inflamatorias, tanto interleucinas, factor necrosis tumoral o inclusive factor del crecimiento del endotelio. Y ven que las concentraciones en el acuoso y el vítreo en pacientes con taponamiento de aceite de silicón son mucho más elevadas en comparación contra aquellos pacientes en los mismos tumores acuoso y vítreo después de la eliminación del mismo aceite de silicón. Y ellos proponen que la presencia de estas citoquinas podrían ser las responsables de un nuevo síndrome denominado pérdida visual relacionado al aceite de silicón por efecto tóxico contra algunas de las paredes celulares de la retina, como las células de Müller, entre otras. En cuanto a la histopatología de la queratopatía bulosa por silicón, pues el calcio se deposita muy superficialmente en Bowman y estroma superficial, y esto es debido a una reducción en el metabolismo de la superficie corneal, lo cual produce ácido láctico, pérdida del CO2 por evaporación, aumento del pH en capas corneales superficiales con consecuente precipitación de las sales de calcio. El aceite de silicón también bloquea el transporte de nutrientes del humor acuoso hacia la córnea, y hay una tasa en la reducción de la renovación del humor acuoso. Como histológicamente desde hace muchos años, desde hace décadas, se ha encontrado que el
calcio se deposita muy superficialmente, pues antes de considerar una queratoplastía, se sugiere hacer una quelación con edetato disódico al 2% previa evaluación con epitelio. En ese reporte, Yves Pouliken, desde hace ya bastantes décadas, histopatológicamente demuestra que las sales de calcio se depositan muy superficialmente en la Bowman y el estroma superficial. Así que la abrasión y la quelación con el edetato de sodio o incluso el tratamiento con láser con una queratectomía fototerapéutica podría ser una alternativa. Este paper describe la utilidad de la queratectomía fototerapéutica para la queratopatía en banda. En este estudio se analizó el manejo de la queratopatía en banda con Excimer en su modelo fototerapéutico y se analizaron la evolución visual refractiva y los síntomas oculares en el hospital universitario de la Universidad de Liverpool, 45 ojos de 33 pacientes. Se analizó un grupo que sí tenían visión, 33 ojos de 22 pacientes, y un grupo sin visión, 12 ojos de 11 pacientes. La agudeza visual mejoró en el 55% de los pacientes con visión y tuvo una pérdida de una línea o más en el 45% debido a una desviación miópica en este tipo de pacientes. En el grupo que no tenían visión, su intención era exclusivamente mejorar los síntomas, lo cual se logró en el 83% de los pacientes. Se concluye en este artículo que la PTK es un procedimiento eficaz para el tratamiento de la queratopatía en banda, ya que se puede realizar para rehabilitación visual o para mejorar la superficie y prevención de erosiones corneales recurrentes. He tenido la oportunidad de hacer hace unos casos con el modo PTK, exclusivamente programamos el láser a 50-60 micras sin abrasión mecánica y podemos limpiar muy seguramente el calcio a nivel superficial. Esta es una fotografía clínica de antes y el después utilizando el modo de PTK del rayo láser. ¿Cuándo usar queratoplastía en queratopatía por silicón? Bueno, en este paper se analiza sus indicaciones, son la pérdida visual significativa. Su pronóstico es reservado, solamente es para aumentar un poco el campo visual en este tipo de pacientes con visiones muy limitadas, no tienen indicación visual. Y su indicación también está determinada cuando existe una opacidad que no permita por el retinólogo hacer la revisión del fondo de ojo y para monitorear el desprendimiento de retina o la BRP. Hay que posponer este tipo de procedimiento a una queratoplastia hasta después del retiro del silicón. Y en este grupo de pacientes fueron 12 pacientes con opacificación corneal por queratopatía en banda. El tiempo de seguimiento fue 13.7 meses y 8 de los injertos fallaron a los 13 meses de seguimiento. Ya para finalizar, vamos a platicar acerca de la catarata secundaria por aceite de silicón. En este grupo de pacientes en el acta oftalmológica en Escandinavia, 141 ojos fáquicos, se analizaron 65 diabéticos y 76 no diabéticos. El aceite de silicón fue limitado en promedio en 8.3 meses después de su operación inicial. De 141, 62 desarrollaron catarata. La catarata se desarrolla más rápidamente en el grupo de no diabéticos y en ojos con retinas parcialmente desprendidas. En todos los casos hubo un contacto entre la burbuja de silicón y la cápsula posterior del cristalino que desarrolló metaplasia en el epitelio cristalino. La catarata por silicón es secundaria también a desnutrición e inhibición del metabolismo del cristalino, particularmente de la glicólisis anaeróbica. En este estudio hecho en la Universidad de Yale, se analizó la presencia, cómo se presenta la catarata dependiendo de la técnica quirúrgica en 193 ojos de 180 pacientes. La catarata se puede presentar desde 15 días después de la implantación del aceite de silicón y es leve en 96% de los pacientes que requieren vitrectomía pars plana, calibre 20, baja al 72% en vitrectomía pars plana en calibre 23 o 25. En pacientes que utilizan exclusivamente el cerclaje escleral es del 38%, en retinopatía neumática es también baja del 38%. Pero si se utiliza la vitrectomía pars plana más cerclaje escleral, el porcentaje de catarata temprana puede subir al 91%.
Las cataratas más significativas son las subcapsulares posteriores y nuclear esclerótica a los 24 meses. No encontraron diferencias estadísticamente significativas, 2 a los 24 meses, aquellos pacientes que requerían extracción de catarata por vitrectomía de calibre 20 y de calibre pequeño fue del 41 y el 42%. Y no hubo diferencia significativa entre ambos tipos de vitrectomía dependiendo del calibre utilizado. No obstante, contra los grupos que no requirieron vitrectomía, la necesidad de catarata a 24 meses fue tan solo del 6% en el cerclaje escleral y en la retinopatía neumática fue del 7%. En el grupo que se requirió vitrectomía pars plana más cerclaje escleral, subió la necesidad de cirugía catarata a 24 meses en el 69%. En conclusión, las cataratas fueron comunes después de vitrectomía pars plana, independientemente del calibre. Los casos que solamente requieren cerclaje escleral o retinopexia neumática, el riesgo es el más bajo, mientras que en casos que requieren la combinación de vitrectomía pars plana y cerclaje escleral, se presenta un riesgo más importante de cataratas el 91% y de remoción de catarata el 69% a 24 meses de seguimiento. La última pregunta que hacemos es, ¿existe contraindicación de los lentes de silicón en pacientes con riesgo de cirugía vitreoretinana? Este es un paper en Ophthalmology de David Apple, es un análisis clínico patológico sobre las adhesiones irreversibles del aceite de silicón a los lentes intraculares de silicón. Y él manifiesta, en este paper se manifiesta que los lentes intraculares de silicón forman gotas gruesas, fuertemente adheridas, que no pueden ser removidas por una espátula, la cánula o por el mismo silicón. Hay que pensar 2 veces el empleo de lentes de silicón en pacientes con riesgo de cirugía vitreoretiniana y empleo de silicón. Incluso David Apple manifiesta que se debería recomendar a los fabricantes que deberían de etiquetar o advertir en las cajas de estos tipos de lentes que el silicón podría generar ese tipo de riesgo. Esta complicación es rara, pero clínicamente significativa. Aquí tenemos un caso donde las burbujas de silicón se meten dentro del lente silicón y no se pueden eliminar. Y también generan un cambio refractivo debido a la incorporación de las gotas de silicón dentro del lente. Esta es otra fotografía de gotas de silicón emulsificado en la cámara posterior y el lente intraocular. Finalmente, pues también se ha contraindicado los lentes de silicón en pacientes con riesgo de cirugía vitreoretiniana. Aquí se platica en este paper en Ophthalmology sobre la condensación de la superficie posterior del lente intraocular de silicón durante el intercambio líquido-aire. Los pacientes con líquido silicón y capsulotomía tienen un riesgo significativo de condensación durante el intercambio líquido-aire contra aquellos pacientes que tienen la cápsula intacta. La condensación se limita a la visualización de los colegas de retina y se produce durante el intercambio líquido-aire. Se puede limpiar con una cánula Roma, pero esa limpieza dura tan solo 2 minutos. El uso de una película fina de silicón podría restaurar la visualización de la cirugía de retina. En cambio, los lentes intraoculares con cápsulas posteriores intactas no producen condensación. Haciendo un análisis de cuál es el lente ideal en pacientes que van a ser sometidos a cirugía vitreoretiniana, en donde se contempla usar aceite de silicón, algunos autores concluyen que los lentes de acrílico hidrofílico son los que mejor toleran o resisten ante el silicón. Incluso los hidrofóbicos son ligeramente afectados. Y para finalizar, ¿cuáles son los cambios refractivos generados por el aceite de silicón en ojos pseudofáquicos? En este paper, Kazuki J. en Japón describe que los pacientes pseudofáquicos van a experimentar un cambio hipermetrópico promedio de más 5.69 más menos 1.75 después de la aplicación de aceite de silicón. Pero algo muy interesante que en contraste al retirar el aceite de silicón existe un cambio miópico promedio de menos 5.63 más menos 1.33 que puede de alguna manera equilibrar el equivalente esférico preoperatorio antes de que se haya implantado el aceite de silicón. El valor absoluto del cambio refractivo tiene una correlación con el radio posterior de la lente intraocular. Es decir, aquellos lentes biconvexos o convexidades importantes en la cápsula de la parte posterior del lente intraocular tienen mayor efecto hipermetrópico.
Y eso es lo que se concluye. Los lentes intraoculares con una curvatura convexa posterior más elevada dan como resultado cambios reflectivos superiores tras la aplicación de aceite de silicón. Como conclusiones de cómo es que la especialidad de la retina pudiera darnos algunos detalles interesantes en la cirugía de córnea refractiva y segmento anterior, pues de alguna forma, pues a pesar de que es controversial, todos los gases, el SF6, el C3F8 y el aceite de silicón, pueden producir daño corneal. Sus efectos citotóxicos directos son por tensión superficial del silicón, además por efecto barrera de la nutrición por el humor acuoso hacia la córnea y el segmento anterior. Se ha encontrado que el humor acuoso y el vitrio con aceite de silicón contienen concentraciones más altas de citoquinas inflamatorias que podrían estar relacionadas a al síndrome de pérdida visual relacionada al aceite de silicón. Los lentes intraoculares de silicón deben emplearse con reserva o podrían tener una contraindicación parcial en aquellos pacientes que van a requerir cirugía vitreoretiniana y donde se va a emplear el aceite de silicón. Todos los pacientes que van a pseudofacos, que van a requerir aceite de silicón, observan cambios hipermetrópicos hasta de 6 dioptrías de hipermetropía, que posteriormente puede ser compensado o neutralizado por un cambio miópico después de que se ha retirado el aceite de silicón. Pues esto es lo que yo quería platicarles y les agradezco mucho su atención. Extraordinario, Francisco, súper bueno. La verdad es que no sabía que había tanta información de todo lo que significa tener el aceite de silicón dentro del globo ocular y el impacto que tiene en el segmento anterior. La verdad es que ha sido bastante nutrida la plática. Muchas gracias por la plática. En aras del tiempo, vamos a pasar con la siguiente exposición y ya luego dejamos las preguntas. Acá a los segmentólogos, profesores y corneólogos. Y quiero cerrar con broche de oro, presentándole a toda nuestra audiencia virtual al doctor Patricio Grayet. Él es médico oftalmólogo argentino, subespecialista en segmento anterior y córnea, jefe del servicio de córnea y cirugía refractiva del Hospital Oftalmológico Santa Lucía, director de Excimer 2000 S.A. y docente adscrito de la Universidad de Buenos Aires. Patricio, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Renzo. Me parece un poco exagerado toda la presentación, y especialmente lo del broche de oro. Ya han hablado el doctor Francisco y Lucas muy bien. Bueno, yo un poco voy a, obviamente agradecer a Vicente y a vos, Renzo, la invitación, que ha sido un honor para mí, y especialmente a la sociedad peruana. Muchas de las cosas que pensaba decirles ya las ha dicho magistralmente Francisco, pero bueno, vamos a avanzar con lo que pensaba transmitirles. Claro, un poco cuando me invitó Vicente era, hablemos de los daños que hacen los retinólogos a la córnea, y bueno, yo creo que hacemos más daño nosotros a la retina que ustedes a la córnea, pero bueno, nos necesitamos mutuamente, y ¿quién no ha tenido que llamar un sábado a la mañana a un retinólogo para que nos busque una lente en el fondo o un pedazo de núcleo? Así que no pretendo pelearme con ustedes, al contrario, porque es un mal necesario. Bueno, mucho de las consultas típicas diarias de los retinólogos es cuando la córnea se opacifica o se dematiza después de una cirugía. Y existen un montón de factores, muchos de ellos ya mencionados por Francisco. En toda cirugía retinal uno utiliza un sinnúmero de sustancias que pueden tener toxicidad a nivel endotelial. Los antibióticos que muchas veces colocan en las infusiones, las tinciones, la triamcinolona, el perfluorocarbono. Siempre asegurarse que
estén bien diluidos como corresponde, tener bien entrenado el personal para no generar una toxicidad por exceso de concentración de las drogas, ¿no? Y obviamente siempre observar que sean sin conservantes, ¿no? Como todos sabemos, hay endotelitis gravísimas por el uso de antibióticos intracamerulares que no son aptos para el uso intracamerular. Entonces, bueno, es el primer consejo que creo que hay que darles. El endotelio, obviamente, su vitalidad va a depender mucho de las cirugías previas. Muchas veces estas cirugías de vitreoretinales son retratamientos de cirugías previas complicadas, que, como he mencionado, un núcleo en el fondo, todas esas cosas que ya conllevan manipulación en el endotelio, o cirugías filtrantes, como muy bien ha mostrado Lucas, que bueno, es muy importante tener una documentación antes de iniciar una cirugía de retina, de cómo está la córnea, cómo está ese endotelio. Si se puede hacer una microscopía especular, nos va a servir como base y como documento también por un eventual reclamo, ¿no? Siempre puede haber antecedentes incluso patológicos de la córnea, puede haber una córnea agutada que puede pasar desapercibido y no atribuible a la manipulación quirúrgica. La irrigación continua y el tiempo de cirugía influyen muchísimo también en la pérdida de células endoteliales, ¿no? No es lo mismo una cirugía, una retinopexia de 20 minutos que una de 2 horas, ¿no? Y muy bien ha hablado Francisco del efecto tóxico eventual de los gases o del aceite de silicón, como muy bien ha especificado, que en gran parte de los trabajos, muchos de esos trabajos que estuve revisando, son los que mostró Francisco, que aquí vemos, por ejemplo, un caso de una endotelitis tóxica que me llegó de un paciente que habían usado un antibiótico intracamerular que no era apto porque tenía conservantes, y a pesar del tratamiento médico, la córnea nunca se recuperó, y tuvo que terminar en un DISEC, ¿no? Así que bueno, vuelvo a aclarar la importancia de saber lo que estamos colocando dentro del ojo. Y bueno, esto lo que había hablado Francisco, que especialmente en ese trabajo japonés en que se ha demostrado, es un trabajo muy reciente, es de este año, que la pérdida de células endoteliales es similar a una cirugía de catarata. Obviamente que esto va a tener que ver con el tiempo en que está el aceite dentro del ojo, como bien dijo Francisco, ¿no? Y siempre vamos a tener mayor daño endotelial cuando no tenemos la barrera iridocristaliana, cuando hay una faquia, cuando hay contacto. Si bien este trabajo habla de que el contacto no sería tan importante, al menos dentro de los primeros 12 meses, y como ya he mencionado, que la cantidad de cirugías, el tiempo quirúrgico, antecedentes de cirugía filtrante o patología preexistente van a contribuir a que tengamos mayor pérdida de células endoteliales y mayor incidencia de daño endotelial. Y después, bueno, quise buscar los encuentros. Hay momentos que tenemos que trabajar en equipos, y este es uno de ellos, cuando uno tiene que hacer una vitrectomía con opacidad corneal. Entonces, existen estos dispositivos que llamamos queratoprostesis transitorias, que nos van a permitir trabajar en pacientes generalmente con grandes traumatismos o con córneas opacas y patología retinal asociada. Si nosotros hiciésemos una queratoplastia para poder observar el fondo de ojo, vamos a tener que esperar a que haya una buena cicatrización del botón, y vamos a perder tiempo, que es muy importante cuando hay un desprendimiento de retina, que tenemos que ganar tiempo en lo posible. Entonces, estos dispositivos
nos permite tener una muy buena visualización, son procedimientos bastante sencillos de realizar, hay de diferentes tamaños, están las queratoprotesis de Eckhart, que son de siliconas, o la de Landers, que tienen una buena visualización de gran angular, que nos permite realizar, o les permite a ustedes realizar una buena vitrectomía, soportando las presiones que generan durante la vitrectomía y sin correr el riesgo de tener que hacer una vitrectomía a cielo abierto que es muy riesgosa, podemos tener complicaciones muy severas como hemorragias expulsivas y demás. Pero bueno, la cualidad, sea una u otra queratoprostesis, es que sean herméticas, que nos permitan una buena visualización y que sea un procedimiento simple. Una vez que nosotros le terminamos con la trepanación y suturamos estas queratoprostesis, el cirujano va a poder realizar todas las maniobras necesarias, como vemos ahí, para hacer la retinopexia, endoláser, colocación de aceite de silicón, y una vez que termina, ahí sí colocamos la córnea transparente al finalizar el procedimiento. ¿Mm? Así que tenemos puntos de encuentro con los retinólogos. Y por último, algo que es bastante frecuente, que me consultan muchos retinólogos, muchas veces para mejorar la visualización, ustedes saben que tienen que sacar el epitelio, y más de una vez se habrán encontrado con algún flap, y bueno, hay que tratar de saber si el paciente está operado o no. En caso de que esté operado, si ustedes pudieran determinar la posición de la bisagra, tratar de ir en esa dirección, debridando el epitelio, y no haciéndolo contra la bisagra, porque eso lo podría desplazar. Y bueno, si ocurre el desplazamiento, hay que estar preparado con algunas esponjitas para planchar el flap lo mejor posible, lavar la entrecara para que no queden células, y al final de la cirugía poner una lente terapéutica. Y si el trabajo fue bien hecho, no hay problema, y si no, nos llaman para solucionarlo. Aquí les muestro un ejemplo de un paciente que ha tenido, pobre, un traumatismo por un pelotazo de tenis, y fue operado en varias oportunidades por redesprendimientos. Bueno, tuvo todas las complicaciones que uno puede tener en un trauma contuso, glaucoma por retroceso del ángulo, luxación del cristalino, desprendimiento de retina, luxación o desplazamiento del flap en el momento del golpe. Entonces, previo a la primera cirugía de retina, yo le reacomodé el flap, anduvo muy bien, pero durante la cirugía, ese flap que estaba apenas cicatrizando, se desplazó. Entonces, esta creo que es la segunda o tercera vez que se lo volvía a planchar. Y ustedes ven ahí cómo el epitelio crece por debajo del flap desplazado, está como flotando, no tiene una buena adherencia. Entonces lo que tenemos que hacer es retirar el epitelio que ha crecido y limpiar ambas caras. Hay que ver aquí la cara del flap, la cara posterior del flap, donde se ve el crecimiento epitelial, retiramos las células, e incluso ahí se ve que si dejamos pasar mucho tiempo, ya hay pérdida de tejido, melting corneal. Entonces yo aquí, como esta era la tercera o segundo desplazamiento, opté por suturar, porque el paciente iba a necesitar una nueva cirugía para extracción del aceite de silicón. Entonces, para evitar un nuevo crecimiento epitelial por debajo del flap,
se realizan suturas así radiales, como si fuera una queratoplastia lamelar, y para que no vuelva a crecer el epitelio, además, no lo debridé totalmente, sino que lo retiré periféricamente, y después lo monto por encima de la herida, como ven ustedes ahí, para que no vuelva a hacer el camino o ir por el camino equivocado, ¿no? Así es como que lo ayudé y gracias a Dios esa fue una de sus últimas cirugías, porque el hombre después tuvo algún que otro problema. Creo que esta era cirugía antes, sí, todavía no tenía la cirugía de cataratas, porque tuvo una catarata con subluxación de cristalina. Bueno. Y al final, una vez que uno termina, coloca una lente de contacto, y ahora les muestro el resultado. Me encantaría decir que veía 20/20 después de esto, pero no fue así. Tenía todos sus problemas. Pero ven como ahí ya dejó de crecer, a las 24 horas la córnea ya se adhirió bien, mejoró la transparencia. Y bueno, ese el consejo, eso es a los 30 días, muy bien. Pero como les dije, la historia no terminó ahí, después hizo una catarata. Pero bueno, tener cuidado en esos momentos, ¿no? Cuando hay un paciente operado que a veces se encuentran con el flap, no hay que asustarse, pero sí llevarse unas esponjitas de Merocel al quirófano, por las dudas que haya que plancharlo. Bueno, excelente, les agradezco mucho la invitación nuevamente, ha sido un placer. Muchísimas gracias. Sí, dale, Vicente. Ya, oye, yo tengo una pregunta para los dos que hacen córnea y que hacen segmento. A ver, Francisco nos estaba hablando hace rato de el paciente que hace catarata por ese aceite de silicón. Ya. La primera pregunta es, ¿cómo hacen el cálculo para ese lente intraocular que van a colocar? ¿Y qué target le dejan? Porque acuérdense que es un paciente pues, con problemas retinales, ¿no? Entonces, ¿cómo manejan esos pacientes? Sí, yo normalmente utilizo, bueno, las fórmulas o sea, el mismo YOL Master, que tenés la posibilidad de cambiar los parámetros para el cálculo con aceite de silicón, y siempre busco un target hacia la miopía, ¿no? Ok. Porque suelen quedar, como bien dijo el doctor, que suelen hacer una hipermetropía de casi 4 o 5 dioptrías. ¿Tú, Francisco, algo en especial que hagas? No, yo creo que pues igual, de alguna manera que Patricio, pues la cuestión es educar al paciente, ¿no? Y obviamente que nos tenga paciencia. Si es un desprendimiento significativo que pudiera requerir un tiempo prolongado del aceite de silicón, pues sí tendríamos que buscar un blanco miópico, ¿no? Debido a que estos casos tienden a hipermetropizarse. Pero pues al final del día, pues casi hoy en día la gran mayoría de los colegas en retina están en desprendimientos no tan complicados, ¿no? Retirando el silicón por lo menos 6, 8 meses después. Entonces ahí va a depender, ¿no? De la urgencia del paciente, de sus actividades profesionales, pero no, yo no hago algo diferente, hago ese RKT y al final del día esperar al retiro del silicón porque va a haber una compensación futura. Exacto. Pregunta, ¿toman realmente en este tipo de pacientes, o sea, toman en cuenta el astigmatismo? ¿Que va a poner un tórico? Generalmente no, salvo que sea algo muy significativo, ¿no? Uno no es tan optimista, digamos, pero no recuerdo un caso en que haya tenido que ponerle un tórico.
Pero bueno, si tiene el astigmatismo en córnea, no veo por qué no. Sí, lo podría hacer. Si el pronóstico es bueno, digamos. El pronóstico Igual, definitivamente, si hay un astigmatismo significativo, sí, pues hay que considerarlo, ¿no? Y que Sí. no sea también un desprendimiento o una vitrectomía tan agresiva, pues sí, sí Claro. ponemos un tórico, ¿no? Yo creo que con una capsulorhexis moderada, no tan amplia, que envuelva perfectamente al lente intraocular, pues tiende a ser bastante estable, ¿no? Si tengo 5 o 6 Exacto, dioptrías de astigmatismo, sí va a hacer diferencia el exacto. tener un tórico. Sí. Oye, Francisco, yo te quería preguntar un caso que me pasó y que en realidad me costó bastante trabajo darle una salida, no sé, será porque yo no soy segmentólogo, pero tuve un paciente con un desprendimiento de, de retina que no había comprometido la mácula y que tenía un lente multifocal. Y entonces reparamos el desprendimiento de retina, pero por esas cosas que pasan en la cirugía de segmento, este lente multifocal había sido puesto, digamos, aparentemente había tenido el segmentólogo una complicación de segmento anterior y había acomodado de una manera sumamente hábil ese lente multifocal, pero no dentro de una bolsa. Y entonces cuando reparamos el desprendimiento de retina, no se sostenía bien el lente porque no teníamos bolsa y decidimos retirarlo. La pregunta es, ¿qué hubieras hecho? Porque el paciente lo que más increpaba, ya que no había tenido compromiso de la fobia, era que él finalmente termina con muy buena visión y quería de nuevo su lente multifocal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hubieras manejado? La cápsula estaba intacta o estaba rota, me imagino, por la Estaba roto, complicación. exactamente, estaba roto. Pero había soporte capsular. Sí. Pues en ese caso, y si tuvimos buen resultado en la retina y macular y foveal y que tenga buen potencial, yo sí le hubiera puesto un lente de 3 piezas para asegurar la estabilidad del lente, primero que nada. Ok. Y si el paciente es muy molón y que quisiera, y es muy, se sale de la, se hace, aquí decimos, se hace fuera de la vacinica y quiere más, Tal cual. pues en casos de esos así extraños, sí he usado el Sulcoflex de Reiner. El lente Sulcoflex de Reiner yo creo que es una buena alternativa para estos pacientes que desean multifocalidad. Es muy Exacto. sencillo de poner, toma 3 minutos introducir ese lente. Entonces creo que no hace tanto daño al globo ocular este tipo de tecnologías, ¿no? Un Reiner Sulcoflex trifocal va muy bien en estos pacientes. Bueno, yo no me metería en alguien con problemas de retina, pero llegan pacientes que lo solicitan, que no les se lo ofrecen en otras clínicas y lo ponemos. Renzo, lo que no entendí, el paciente ya tenía una lente multifocal Multifocal. Sí, y ustedes la sí, extrajeron. exacto, porque no se sostenía porque el cirujano muy hábilmente había tenido RCP y había colocado un lente Y la multifocal, pero de Rexis, una pieza. claro, y la Rexis estaba todavía. Sí, no, Claro. pero el lente era de una pieza, pero Sí. pues medio puesto en el sulco, ¿no? Surcos. Sí, como dice el doctor, ahí podés hacer un atrapamiento de la óptica si tiene la Rexis y poner un 3 piezas Claro, al surco. Sí, ahí, y quedan perfectamente centrados. El tema es, si no tiene la no tienes Rexis, la Rexis. ahí yo no sé si optaría quizás por lo que dice Francisco, poner un surco flex eventualmente sobre una monofocal. Una pregunta. Hay otra opción, no es raro encontrar pacientes con desprendimiento de retina y queratotomías radiadas donde la córnea está hecha pomada, donde está muy aberrada, donde las córneas están sumamente dañadas, muy irregulares, y donde pues quizás quisiéramos intentar algo antes de hacer un trasplante córnea. Hay una situación controversial ahí. Yo tengo la suerte de usar los lentes pinhole, el Smart Lens, que de alguna manera ese lente pinhole puede reducir las aberraciones significativas de estas córneas
aunque pues obviamente va a limitar la visualización de la retina, ¿no? Entonces, pues ya después esa retina ha demostrado algún tiempo, algunos meses que está estable. En estas córneas demasiado tocadas, el lente pinhole funciona muy bien para mejorar la visión de tus ojos altamente aberrados. Patricio, una pregunta que también nos pasa con frecuencia en la clínica es que tenemos pacientes que por alguna razón tienen aceite de silicón dentro del ojo, la córnea está completamente opaca, pero nosotros sabemos que ese paciente tiene aceite de silicón porque dentro el cirujano que operó a lo mejor tuvo una cirugía un poco difícil, y nosotros lo que queremos es que el cirujano de córnea le ponga la córnea para nosotros poder, digamos, con tranquilidad retirar el aceite, porque sabemos que si retiramos el aceite en un ojo que a lo mejor le costó mucho al cirujano primero, el retiro del aceite a ciegas podría volver a inducir el desprendimiento de retina. Sin embargo, el cirujano córnea lo que nos suele decir es, mira, primero quítale todo el aceite, porque el aceite lo que va a hacer es descompensar mi córnea nueva. Sí, es lo que dijo Francisco también. Claro, y todo, además de todas las cosas que nos ha ilustrado hoy día. Es la pelea que tenemos. ¿Cuál es tu opinión? ¿O qué opinan? Pregunta para los dos, ¿no? Yo creo que serían, y para que la córnea tenga éxito, lo ideal sería no tener el aceite en el momento que haces el injerto. Si no, hay que hacer lo que te mostraba, hacer una queratoprotesis temporal. Claro, hacer una queratoprotesis temporal, hacer la extracción viendo y después colocar el aceite, el injerto. Eso sería quizás lo ideal. O sea, hacer una cirugía en conjunto, ¿cierto? Claro, eso sería probablemente lo ideal, pero si tenés una mínima visualización y podés sacar la mayor parte del aceite, si no querés hacer una cirugía tan compleja, lo ideal sería hacer el injerto sin el aceite o con la menor cantidad de aceite posible. Porque eso... Quiero entender que bajo ninguna opción, digamos, poner el injerto cuando hay aceite detrás. En lo posible hay que tratar que no, pero ahí, como decís vos, hay veces que no tenemos otra opción. Y para hacer la vitrectomía y sacar el aceite, tiene que pasar un tiempo para que no tengas pérdida por la herida de la unión del botón y el receptor, ¿no? Va a tener que pasar un tiempo y no sé si la córnea te va a aguantar ahí el aceite. Por lo menos tendrías que hacer a los 6 meses, digamos. No sé qué opinás, Francisco. No, tengo experiencia con queratoprótesis y sí, definitivamente, si quisiéramos hacerlo en un tiempo, pues con la queratoprótesis. En 2 tiempos, pues vaya, tendría que separarse los escenarios porque si no el silicón va a dañar la córnea nueva. Exacto. Entonces, ese es el escenario. Perfecto. Y al revés, y cuando yo tengo un desprendimiento de retina por ecografía y tengo una córnea muy opaca, ¿ustedes recomiendan esta técnica que la he visto realizar en la institución, que es entrar, colocar la queratoprótesis, hacer la cirugía de retina, llenar el ojo de aceite, volver a poner la córnea, vamos a decir, dañada, esperar un tiempo un poco a ciegas y volver a entrar y poner una córnea, un botón nuevo? ¿Les late esa idea? Nunca tuve esa de volver a poner la córnea opaca. Se podría hacer, obviamente, sí, pero yo prefiero quizás poner una córnea transparente y avisarle al paciente que quizás haya que hacer un reinjerto más adelante, sería lo más lógico. Darle quizás la posibilidad de que ese injerto pueda funcionar, pero si el paciente conoce que más adelante hay que hacer un reinjerto, me parece que sería más lógico eso, ¿no? Sobre todo para el control postquirúrgico de cómo está la retina y demás, volver a poner una córnea opaca no te late. Adecuado, ¿no? ¿A ti, Francisco? Prefiero que se pierda esa córnea.
Pues la prótesis de Landers Volks no es tan cara, o sea, vale 400, 500 dólares. Sí. Entonces yo creo que la tiene Ocular Instruments y yo desde Fellow me enseñaron a usar la de Eckhart, que era de silicón, pero Sí. pero su durabilidad era muy poca porque pasabas la sutura por el silicón y se rompía, duraba Claro, 4 o siempre 5 usé meses. la de PMMA. Y la queratoprótesis, como dijo Patricio de Lander Volks, pues se puede conseguir en Ocular Instruments. No Sí. pienso que sea tan costosa para la complejidad de resolver retina y córnea al mismo Claro. día. Hay Claro. diámetro de 7.2 y 7.5 y pues es muy fácil de poner y ahí pues obviamente yo creo que hay veces que el procesamiento de tejido en algunos como nosotros, yo tengo acceso a tejido local y en Estados Unidos, hay veces que te cuesta más el tejido traído de Estados Unidos que la prótesis de Lander Volks. Entonces yo creo que valdría la pena el esfuerzo de disponer de la prótesis. Muy fácil, se pone sencillo, el retinólogo puede resolver el Claro, problema. pero lo que decía Renzo sí era de hacer eso, de colocarle la queratoprostesis, pero decía que al final de la cirugía volver a poner la córnea opaca, porque uno va a poner aceite, entonces Exacto. reprogramar el injerto transparente para más adelante. A mí me parece... Pues de mientras, ¿no? Pero lo ideal es mejor disponer una prótesis, no es caro. Puedes Claro. poner la prótesis y pones la misma córnea opaca y luego se la cambias por una nueva. Eso es lo que dice Renzo. Okay. Sí. ¿Cómo manejan cuando tenemos estos pacientes que han sido operados por miopía moderada o severa, bueno, moderada, de LASIK, y tienen el infortunio de tener un desprendimiento de retina, y como son gente joven, se les hace una banda escleral, y luego la banda induce otra vez una miopía en ese paciente? Y el paciente, con buena suerte, no tiene gran compromiso en la función visual final, y demanda nuevamente que le hagan un LASIK para volver a poner su condición refractiva en 2020, pero tú tienes el temor que en el futuro podría esa banda rechazarse y tener que sacarla. ¿Les ha tocado algún paciente así? Personalmente no, me ha hecho muchos. No tuve así un paciente que le haya puesto una banda escleral y que se me haya miopizado, pero ante esa circunstancia creo que hay que hablar muy bien con el paciente. Uno podría levantarle la tapa si tuviese tejido suficiente para hacer un poco más de ablación, pero tendría que tener muy buena visión. En general esto ocurre en pacientes miopes altos, no creo que tenga tampoco tejido para seguir ablacionando, no sé, habría que ver la circunstancia, pero personalmente no he tenido un caso así. En general yo, si me ocurriera, hablaría muy bien con el paciente, ya tuviste un desprendimiento de retina, usa un anteojito, ¿no? No Oye, sé, Francisco, cuanto menos lo toque, mejor. No, realmente ya los años de experiencia me han dicho que esos pacientes tarde o temprano la parte refractiva va a terminar en cristalino, ¿no? Entonces, mejor esperar, aguardar un poco y en algún futuro se hace la facomulsificación y ya haces el cálculo de acuerdo a las necesidades de cada paciente. Pero yo no lo seguiría retocar tocando. ese paciente, pues no hace sentido cuando, con el transcurso de los años, muchos de estos van a ser, muchos pacientes posoperados de cirugía vitreoretinal van a ser catarata tarde o temprano. Exacto. Entonces, pues mejor ahí resuelvo el problema refractivo. Claro. Oye, en esas queratopatías en banda por silicón, ya sabemos que tenemos ahí el PTK que bien nos sirve, también tenemos el ETA. ¿Cuál es su método de elección para resolverla? Y se queda el aceite ahí. ¿En cuánto tiempo vuelve a pasar esa queratopatía en banda en el paciente? ¿Le dicen cómo hacen el seguimiento? Yo particularmente, disculpame Francisco, me ha ido muy bien con la PTK, lo uso mucho y funciona muy bien. En
la tasa de recurrencia es verdad, en algunos casos, sobre todo si el aceite permanece, es alta, Alto. pero es un procedimiento muy poco invasivo, y igual que como decía Francisco, yo programo el láser, quizás le doy 60, 70 de micrones, pero me detengo generalmente antes de que termine el tratamiento. Es algo que vos vas viendo, cuando ves que se clarifica, y frenás, y capaz que hiciste 40 micrones. Lo ideal sí es hacer algo así, 50 micrones, pero visualizando. En el momento ves perfectamente cómo se clarifica, cómo sale el calcio, y tiene muy buena recuperación, muy, muy buena evolución. Pero como bien decís, también el que no dispone de un excimer lo puede hacer tranquilamente con quelación, ¿no? Con esta. Claro. Una última pregunta y no los molesto más. Me ha pasado que hemos tenido que, por alguna razón, subir un lente luxado porque ha quedado muy poco soporte capsular en una cirugía de segmento. Y entonces el retinólogo ha subido el lente y ha decidido hacer una fijación escleral, ¿no? Y el retinólogo muy contento de su fijación, su técnica de Yamane, y contentísimo él de lo que ha logrado con su fijación escleral, y el día siguiente astigmatismo de 6, porque el lente le ha quedado extremadamente inclinado a la hora de hacer una discreta cambio en la angulación a la hora de tratar de hacer la técnica de la fijación de la esclera. ¿Cómo lo enfrentan? Francisco. Okay, qué mala pata, ¿no? Qué mala pata que queriéndose lucir ahí, fijando el lente. Yo tengo un caso aquí rápido. Un primo hace, ¿qué será? Yo hice el ferro en Boston, no tenía mucho de haber regresado a Estados Unidos. Y aprendí a hacer queratoprótesis, ¿no? Con mi tutor que iba con los retinólogos allá. Yo estaba en todos, pero operamos en el Mass Avenida a veces este tipo de procedimientos. Entonces, mi primo era peleonero, en una cantina le rompieron como en las películas una botella en el ojo, me llaman a las 3 de la mañana, 4 de la mañana el hermano, el cristalino estaba aquí en el pómulo, Wow. y le dije, mira, ¿dónde está el cristalino? Porque esto está terrible, ¿no? El ojo colapsado como pasita. En ese día le hablé al plástico para que le reparara el párpado, porque había pasado a través del párpado, y el ojo pues perforado por la botella rota. Eso fue 1994, o sea, hace 26 años. Y en aquella ocasión le cerramos la herida corneal, pero traía un desprendimiento de retina que identificamos por ultrasonido. En aquel momento, pues, habiendo tenido la experiencia reciente con mi profesor, tenía la prótesis, le hicimos en aquel momento a un maestro, René Cano Hidalgo, que algunos de ustedes seguramente lo conocen, pusimos la queratoprótesis, él reparó el desprendimiento de retina, me dejó la infusión abierta, y pues yo en aquellos años mozos que vienes con todas las de ganar, la energía y nada, y no le temes al miedo, le suturé el lente intraocular a la pared escleral, hicimos el trasplante, la pupiloplastía, y ese lente duró, a pesar de que se suturó con prolene, duró hasta hace 2 años que se cayó una de las patitas, se hidrolizó el prolene, y sí, efectivamente, lo que comentan algunos colegas, pues su duración de la sutura de prolene pueden ser, pues en este caso, 25 años, 24, 25 años, ¿no? Sí, entonces, sí. Este fue un caso que realmente, él veía 20, 30 con su ojo, ¿no? Y efectivamente, al reposicionar el lente, quedó oblicuo, y sí generó el astigmatismo. Pues es muy difícil, ¿no? A lo mejor una PRK intentarle, o pues la toricidad, o buscar hasta prismas, ¿no? Pero va a ser muy difícil un lente oblicuo poder corregirlo. Sí, mejor corrección aérea. Lo tenés que volver a suturar. Ya no hay que hacerle nada a esas córneas dañadas.
Claro. A mí como hacía a Lucho Izquierdo, nos gusta muchísimo la fijación de lentes iridianos, ¿no? Tiene todos esos problemas de la lisis de la sutura, el tilting, si no está bien alineado, y son cirugías muy rápidas. Muy rápidas, que en estos casos generalmente son pacientes con ya bastante daño o que han sufrido cirugías muy prolongadas previas, que las células endoteliales están ahí. Si vos haces una técnica de Yamane sin toda el expertise que uno necesita, puede ser peor el remedio que la enfermedad. Entonces, creo que las lentes tipo Artisan, especialmente si las fijas retropupilarmente, te evitas todos esos dolores de cabeza, ¿no? Tal cual. Bueno, conmigo muchas gracias, Vicente, te dejo para que cierres la plática. No, pues agradecerles a Francisco, a Patricio y bueno, a Lucas que se tuvo que ir, el habernos acompañado aquí en esta charla, realmente bastante productiva, y también agradecerles a los participantes que están todavía conectados con nosotros. Les mando un fuerte abrazo, Bueno, gracias por estar con nosotros. Un placer. Gracias a todos. Gracias, Chente, Renzo y Francisco, un placer compartir con vos. Gracias por haber aceptado la invitación. Esperemos otra sesión conjunta, Retina Segmento. Gracias. Así es. Hasta luego, un abrazo. Saludos. Hasta luego. Gracias.